En noviembre de 2018, un joven estadounidense llamado John Allen Chau pasó varios días viviendo en un barco frente a las costas de las Islas Andamán, grabando videos con su teléfono, cantando himnos cristianos hacia una pequeña isla a pocos kilómetros de distancia e intentando entregar cocos a sus habitantes, atándolos a una cuerda y bajándolos por la borda. Era misionero cristiano y estaba sinceramente convencido de que estaba haciendo la obra de Dios. Los pescadores que había contratado como guías le explicaron varias veces que no se podía acercar a la isla, pero cada vez les pagaba más y les pedía que lo intentaran de nuevo. Cuando finalmente se negaron a llevarlo más y cerca, se subió a un kayak y remó hasta la orilla él solo. Unas horas después, los pescadores vieron desde lejos cómo arrastraban su cuerpo hasta la playa, con flechas clavadas. Tenía 27 años. Hoy repasaremos 7 historias sobre personas que no conocemos, aquellas que viven en el mismo planeta ahora mismo, pero que existen en un mundo tan separado del nuestro, que cualquier intento de acercarse termina en muerte o catástrofe. La historia más asombrosa está al final. La isla donde matan a todos. Probablemente todos hayan oído hablar de esta isla, pero no puedo hablar de tribus aisladas sin mencionar este lugar. La isla Centinela del Norte está ubicada en el Océano Índico, aproximadamente a 60 kilómetros al oeste de las costas de las Islas Andamán, y parece completamente ordinaria. 35 kilómetros cuadrados, aproximadamente 5,000 campos de fútbol, de densa selva tropical, un arrecife de coral alrededor del perímetro, una playa blanca, indistinguible desde el satélite de miles de otras islas deshabitadas de la región, solo que no está deshabitada. El gobierno de India ha prohibido oficialmente acercarse a menos de 3 millas náuticas de ella, y la razón de esta prohibición está escrita en la ley de forma bastante clara. Los habitantes de la isla atacan a cualquiera que se acerque demasiado, sin advertencias y sin excepciones. Esto no es una formulación para folletos turísticos ni una exageración de funcionarios. Es literalmente lo que sucede cada vez que alguien viola esa distancia. En 2006, un pequeño barco de pesca fue empujado contra el arrecife cerca de la isla, cuando su cadena de ancla se rompió de noche mientras ambos pescadores dormían tras una larga jornada de pesca, y para la mañana la corriente los había llevado demasiado cerca de la orilla. Cuando la guardia costera llegó en helicóptero para rescatar a las personas, vio que los cuerpos ya estaban tendidos en la playa, con varios centineleses de pie cerca disparando flechas hacia arriba en dirección al helicóptero. El piloto subió inmediatamente a una altitud segura y los cuerpos permanecieron en la playa. Nadie pudo recuperarlos jamás. En 1981, un barco de carga entero llamado Primrose encalló en el arrecife con 33 tripulantes, quienes pasaron varios días esperando un helicóptero de rescate mientras veían cómo los centineleses en la orilla recogían meticulosamente chatarra del arrecife, afilaban lanzas y construían botes, preparándose claramente para llegar al barco. Al tercer día, algunos de ellos realmente lo intentaron, y la tripulación los rechazó con pistolas de bengalas y todo lo que tenían a mano hasta que el helicóptero finalmente llegó a tiempo unas pocas horas antes de una tormenta. Lo que hubiera pasado si los rescatistas se hubieran retrasado es evidente sin explicaciones. Nadie sabe cuántas personas viven en la isla, porque nunca se ha permitido a nadie acercarse lo suficiente para contarlas correctamente. Las estimaciones de diferentes investigadores van de 50 a 500 personas, una diferencia de 10 veces. Nadie sabe qué idioma hablan, porque los lingüistas intentaron varias veces grabar los sonidos de su habla desde una distancia segura y no pudieron encontrar ninguna conexión con ninguno de los idiomas conocidos de las Islas Andamán. Nadie sabe qué comen, en qué creen, cómo se llaman a sí mismos, si tienen nombres, qué sucede cuando nace un niño o muere un anciano. Esta mañana nos levantamos, abrimos el refrigerador, elegimos qué preparar. Quizás encendimos el horno, quizás hicimos huevos en la sartén, quizás simplemente café en la cafetera. Ellos no tienen refrigerador, no tienen gas, no tienen tienda a 5 minutos caminando. Hay selva, hay océano, hay fuego. Y a juzgar por el hecho de que llevan 60,000 años viviendo allí, con eso les sobra. En 1880, el oficial británico Maurice Vidal Portman organizó una expedición militar y tomó por la fuerza a 6 habitantes de la isla, 2 hombres adultos y 4 niños. Los adultos enfermaron y murieron en pocas semanas, y los niños finalmente fueron devueltos a la isla con regalos. Lo que exactamente los niños le contaron a su pueblo cuando regresaron nadie lo sabe, pero el comportamiento de los centineleses, después de eso, a juzgar por todas las expediciones posteriores, se volvió significativamente más hostil. Vivimos en 2026. Los satélites fotografían la superficie de Marte con una resolución de pocos centímetros. Hemos descifrado el genoma humano y encontrado agua en la Luna. Y sin embargo, a 60 kilómetros de la costa india habitada, viven personas sobre las cuales literalmente no sabemos nada, y no tenemos forma de cambiar eso sin arriesgarnos a destruirlas.
60.000 años sin cambios. 60.000 años. Esos son aproximadamente 2.500 generaciones de personas que nacieron en esta isla, vivieron, murieron y transmitieron a sus hijos siempre lo mismo: cómo cazar, cómo construir refugio, cómo leer el mar. Para comparar, desde Julio César hasta nosotros son solo 80 generaciones. Desde Cristo, 85. Toda la historia que estudiamos en la escuela cabe en 85 generaciones, y ellos llevan 2.500 sentados en esta isla. Hace 60.000 años, cuando esto sucedió, mamuts y rinocerontes lanudos deambulaban por Europa. Los neandertales cazaban los mismos animales en los mismos lugares donde ahora se encuentran Berlín y Londres, y el Homo sapiens apenas comenzaba a dispersarse por el planeta en pequeños grupos, la mayoría de los cuales desaparecería sin dejar rastro. La primera pintura rupestre todavía estaba a varios miles de años de distancia, la primera ciudad a 55.000, las pirámides egipcias a 56.000, y Jesucristo vivió casi 60.000 años después de que sus ancestros se asentaran en esta isla y decidieran que no irían a ningún otro lugar. Durante todo este enorme periodo de tiempo, navegantes árabes pasaron frente a la isla, luego los portugueses, luego la administración colonial británica estuvo en las islas Andamán vecinas. Los mongoles conquistaron media Asia, cayó Roma, docenas de imperios surgieron y desaparecieron, se inventaron la pólvora y la máquina de vapor, la gente voló a la luna, y en la isla nada de esto fue notado, y al parecer nadie quiso notarlo. Los genetistas que trabajaron con otros pueblos andamaneses, aquellos con quienes finalmente se pudo establecer contacto, confirmaron que sus ancestros se separaron del resto de la humanidad hace alrededor de 60.000 años y desde entonces vivieron prácticamente sin mezclarse con otros grupos, lo que hace que su genoma sea algo así como una fotografía de la humanidad en el momento mismo en que salió de África, antes de todas las migraciones, mezclas y cambios posteriores. En diciembre de 2004, uno de los tsunamis más fuertes de la historia golpeó el Océano Índico, cobrando 230.000 vidas en 11 países, y el gobierno indio envió un helicóptero a la isla Centinela del Norte simplemente para verificar que sus habitantes estuvieran vivos. Había pocas esperanzas, porque olas de esa altura estaban destruyendo todo lo que encontraban en las costas de toda la región. Cuando el helicóptero se acercó a la playa, uno de los habitantes de la isla salió a la arena y disparó una flecha verticalmente hacia arriba, en dirección al helicóptero, de manera deliberada y clara, sin errar y sin entrar en pánico. Los datos satelitales mostraron que la isla casi no sufrió daños, lo que significa que sus habitantes o bien lograron adentrarse en el bosque con anticipación o tuvieron suerte de alguna manera, aunque suerte explica mal por qué precisamente esta isla, a diferencia de las vecinas, no tuvo ninguna pérdida. Piensen en esto: cada mañana se despiertan y lo primero que hacen es alcanzar el teléfono para revisar qué pasó mientras dormían. Noticias, mensajeros, redes sociales. La sensación de que si no lo revisan, se perderán algo importante. En esta isla siempre fue así, solo que en lugar del teléfono es el viento, el olor del mar y el comportamiento de las aves. 60.000 años del mismo feed de noticias, y al parecer nunca les mintió, a diferencia del feed de noticias moderno en su smartphone. La leyenda más precisa que cualquier instrumento. En las islas del mar de Andamán vive un pueblo llamado Moken, nómadas del mar que pasan la mayor parte del año en botes de madera llamados kabang, pescando, buceando en busca de moluscos y viviendo aproximadamente igual que sus ancestros hace varios miles de años, moviéndose entre islas según los vientos estacionales. Tienen una historia sobre una criatura llamada Labún, que se traduce aproximadamente como la ola que devora personas, y en esta historia dice lo siguiente: antes de que llegue el Labún, el mar primero retrocede bruscamente desde la orilla mucho más lejos de lo habitual, dejando el fondo al descubierto, y en ese mismo momento las cigarras enmudecen. El chirrido continuo que siempre está presente en las islas tropicales a cualquier hora del día simplemente desaparece y sobreviene un silencio total. Eso es una señal, y quien la escuche debe soltar inmediatamente todo lo que está haciendo y correr lo más alto posible hacia las colinas, sin detenerse y sin mirar atrás. El 26 de diciembre de 2004, temprano en la mañana, un anciano Moken fue al agua en la isla Surin en Tailandia y no escuchó las cigarras. Inmediatamente despertó a toda la tribu, sin dar explicaciones. Simplemente dijo que necesitaban subir a terreno alto ahora mismo. La tribu se adentró en la isla. La primera ola llegó unas horas después, y en las playas turísticas vecinas de Phuket, muchas personas esa misma mañana vieron cómo el mar se retiraba de la orilla, dejando el fondo al descubierto con peces y mariscos, y corrieron hacia adelante para recoger la pesca, porque nunca habían escuchado ninguna leyenda sobre el Labón y no sabían lo que significaba. Eso fue lo que los mató. Entre los Moken de la isla Surin no murió nadie ese día. Cuando los científicos posteriormente registraron los relatos de los OPA supervivientes y comenzaron a analizar qué estaba sucediendo físicamente, el panorama fue el siguiente. La leyenda del Labón describe con gran precisión las señales físicas reales de un
tsunami que se aproxima. La retirada del mar es un efecto bien conocido, explicable por cualquier libro de texto de física, pero la mayoría de las personas simplemente no saben que señala peligro, en lugar de un fenómeno natural poco común. La historia de las cigarras resultó ser aún más interesante. Un terremoto en el fondo del océano produce ondas de infrasonido, muy bajas, por debajo del umbral auditivo humano, que se propagan a través del agua y el suelo más rápido que la ola misma, y los insectos las perciben y enmudecen varias horas antes de la catástrofe. Las aves también se comportan de manera inusual, y los perros se alejan de la orilla. Los Moken, durante miles de años de observación, notaron esta regularidad y la empaquetaron en una historia sobre un monstruo, precisamente porque las historias las recuerdan los niños, las abuelas las cuentan a los nietos alrededor de la hoguera y viven incluso cuando no hay instrucciones ni electricidad cerca. Después de 2004, los científicos encuestaron a residentes de otras aldeas costeras de la misma región que no tenían leyendas similares. Nadie pudo nombrar ni una sola señal de un tsunami que se aproxima, aunque esas personas habían vivido en las mismas costas durante generaciones. Sin conocimiento antiguo no podía haber salvación. La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres incluyó oficialmente el estudio de tales sistemas de alerta temprana en sus recomendaciones prácticas después de 2004, no como material folclórico, sino como herramienta de trabajo. Escriban en los comentarios, ¿hay algo similar en su cultura? Me interesaría leerlo, porque ven mis videos desde diferentes rincones de nuestro planeta. Nosotros mismos matamos a nuestros ancestros. En la cuenca del Amazonas, ahora mismo viven aproximadamente 100 grupos de personas que están oficialmente clasificadas como no contactadas. El gobierno brasileño sabe aproximadamente dónde se encuentran. Los fotografía ocasionalmente desde el aire y deliberadamente no va hacia ellos, porque décadas de intentos de hacer contacto terminaron trágicamente. Hasta la década de 1980, Brasil intentaba activamente integrar a los pueblos forestales aislados en la sociedad moderna, construyendo puestos de avanzada en los bordes del bosque, enviando misioneros con regalos, tratando de establecer contacto y sacar a las personas del bosque. El problema resultó ser que una persona que ha vivido en completo aislamiento durante milenios no tiene ninguna inmunidad contra las enfermedades del mundo exterior. Y esto no es una metáfora, es literalmente lo que sucede a nivel celular. Imaginen a una persona que desde el nacimiento ha vivido en un entorno absolutamente estéril y a quien un día llega un visitante completamente sano, que no está enfermo, simplemente a saludar. En la piel de este visitante, en su respiración y en su ropa viven docenas de microorganismos contra los cuales todas las personas normales tienen inmunidad desarrollada durante generaciones. Pero la persona aislada no tiene absolutamente nada de esta inmunidad, y la gripe que un habitante de la ciudad superará sin dejar de trabajar se convierte para ella en una enfermedad mortal. Eso es exactamente lo que sucedió una y otra vez. En los siglos XVI y XVII, las enfermedades traídas por los colonizadores europeos mataron entre el 80 y el 90% de toda la población indígena de ambas Américas. No las guerras ni la violencia, aunque también hubo mucha de esa, sino simplemente la viruela, el sarampión y la gripe, contra los cuales los europeos tenían inmunidad por vivir en ciudades densamente pobladas junto a animales, mientras que los pueblos americanos no tenían nada parecido. En 1987, en el estado brasileño de Maranhão, 200 personas de la tribu Soró-Caravara salieron del bosque, sin violencia, sin conflicto, simplemente el primer contacto con la aldea más cercana, apretones de manos y regalos. 3 meses después, quedaban 45 personas vivas, y lo que las mató fue algo que nosotros tratamos con pastillas sin levantarnos del sofá. Por eso Brasil, Perú y Ecuador han prohibido legalmente el contacto forzado con tribus no contactadas y han creado territorios protegidos, no porque quieran esconder a estas personas del mundo, sino porque cualquier aparición nuestra cerca de ellas representa un riesgo real de destruir a todo un pueblo en 3 meses. En julio de 2024, más de 50 personas de la tribu Mashco-Piro, hombres y adolescentes, todos juntos en pleno día, salieron a la orilla del río Las Piedras en la Amazonía peruana. Y Survival International publicó fotografías que dieron la vuelta al mundo, porque algo así nunca había sucedido antes. Mashco-Piro es una de las tribus más aisladas del planeta, y hasta entonces solo había aparecido a la vista sola y por segundos. Los antropólogos explicaron por qué ocurrió esto. A pocos kilómetros de su territorio, una empresa maderera había trazado más de 200 kilómetros de caminos, los territorios de caza desaparecieron, y la tribu simplemente no tiene a dónde ir. El gobierno peruano dijo que no tiene autoridad para detener la tala porque la empresa tiene licencias válidas. Ahora, por culpa de unos papeles, va a desaparecer todo un pueblo que vivió allí durante milenios. El hombre del hoyo.
En 2018, la organización gubernamental brasileña FUNAI publicó un breve video que fue filmado desde un pequeño avión a través de un hueco en el dosel de los árboles. Muestra a un hombre de pie en la selva cortando un árbol con una pequeña hacha, trabajando de manera constante y habitual, y a su alrededor no hay nadie ni nada más que bosque durante cientos de kilómetros en cualquier dirección. En la comunidad científica se le llama el hombre del hoyo, porque cerca de su vivienda constantemente se encuentran hoyos rectangulares profundos con estacas de madera afiladas en el fondo, ya sean trampas de caza o trampas para personas, probablemente ambas al mismo tiempo porque en su territorio aparecen tanto animales salvajes como madereros ilegales. Nadie conoce su verdadero nombre, nadie conoce su idioma y su tribu ya no existe. En 1995 su aldea fue destruida por madereros ilegales que estaban desmontando un terreno. El número exacto de víctimas nunca se estableció porque no quedaba nadie para contar, y él fue el único superviviente de toda la comunidad. Cuando FUNAI descubrió sus huellas unos años después y comenzó intentos cautelosos de establecer contacto, cada acercamiento terminaba igual. Disparaba flechas, claramente fallando a propósito, simplemente advirtiendo. Entonces comenzaron a dejar regalos en el borde de su territorio. Semillas, herramientas metálicas, a veces comida. Los regalos desaparecen, lo que significa que los toma, pero él nunca se mostró mientras había personas cerca. Imagínense, se despiertan por la mañana y fuera de su ventana hay bosque. No un parque, no una casa de campo, sino una selva primigenia real durante cientos de kilómetros, sin vecinos, sin tiendas, sin médicos. Si se rompen una pierna, nadie vendrá. Si se enferman, no hay farmacia. Este hombre lleva 30 años viviendo solo en estas condiciones y a juzgar por el hecho de que todavía está cortando árboles, cavando hoyos y tratándose a sí mismo, lo está manejando de maravilla. El gobierno brasileño tomó una decisión sin precedentes: asignar 80 kilómetros cuadrados de selva protegida como su territorio personal solo para él y organizar patrullas regulares a lo largo del perímetro para ahuyentar a los madereros ilegales que ocasionalmente intentan entrar. En 2024, las cámaras lo captaron nuevamente. Continúa viviendo y trabajando, y se estima que tiene alrededor de 60 años. No sabe qué es internet, no sabe que la gente fue a la luna, no sabe que fue filmado desde el aire y que ese video lo vieron millones de personas en diferentes países. No sabe que el bosque es patrullado en su honor y que existe un programa gubernamental especial por su causa. Ni siquiera sospecha que podría haberse convertido en uno de los influencers más famosos del mundo. Pero lo más importante es lo siguiente: este hombre es el último hablante de su idioma, el último que recuerda las canciones de su pueblo, las historias y los nombres de las plantas que le enseñaron, las técnicas de caza que se acumularon durante generaciones. Cuando muera, todo eso desaparecerá para siempre de inmediato, porque no quedará nadie más en el mundo que lo sepa. Se llevará consigo una enorme parte de la historia de nuestra civilización. Fantasmas en nuestro ADN. En 2020, genetistas de la Universidad de California en Los Ángeles publicaron en la revista Science Advances un estudio que suena como ciencia ficción, pero que pasó completamente la revisión por pares y fue confirmado por varios grupos independientes. Estaban estudiando el ADN de africanos occidentales modernos, nigerianos del pueblo Yoruba, residentes de Sierra Leona del pueblo Mende, residentes de Gambia, y encontraron en su genoma fragmentos que no pertenecen al Homo sapiens. Al comparar con el ADN de los neandertales, sin coincidencia, al comparar con los denisovanos, sin coincidencia nuevamente, y los científicos se vieron obligados a concluir que era la huella de algún tercero, sobre el cual la ciencia no sabe absolutamente nada. Fue llamado población fantasma, porque de esta criatura no hay ni un solo hueso, ni un solo diente, ni un solo fragmento de cráneo, ni una sola herramienta, absolutamente ninguna evidencia física, solo una señal matemática en el ADN de personas vivas a las que se puede encontrar en la calle en Lagos hoy mismo. Según los cálculos, esta especie desconocida se separó de nuestro ancestro común incluso antes de que los neandertales se separaran de él, es decir, hace más de 1 millón de años, y luego vivió en algún lugar de África en paralelo con nuestros ancestros durante cientos de miles de años. Se encontró y se mezcló con ellos con suficiente frecuencia como para dejar en los genes de los descendientes entre el 2 y el 19% de su material genético, y luego simplemente desapareció, sin dejar absolutamente nada excepto estos fragmentos. Para entender cuán significativa es esta cifra, el europeo promedio tiene alrededor del 2% de su genoma proveniente de los neandertales, y esto se considera uno de los mayores descubrimientos de la paleoantropología, sobre el cual se han escrito cientos de libros de divulgación científica y se han realizado muchos documentales. Pero sobre los neandertales sabemos muchísimo: miles de esqueletos encontrados en toda Eurasia, rostros reconstruidos, un genoma estudiado, un rango de distribución conocido. Sobre este tercero no se sabe absolutamente nada, excepto que existió y que sus genes todavía viven en personas. Los científicos que estudiaron estos fragmentos en detalle encontraron que algunos de ellos estaban
están asociados con la regulación del sistema inmunológico y la supresión de tumores, lo que significa que el cruzamiento con la especie desconocida le dio a nuestros ancestros alguna ventaja biológica concreta. De lo contrario, la evolución habría eliminado estos fragmentos durante 1 millón de años como material inútil. Es decir, esta especie que nunca hemos encontrado literalmente nos hizo un poco más resistentes a las enfermedades. Los isleños andamaneses, el mismo grupo genético al que pertenecen los ancestros de los sentineleses, también llevan señales arcaicas similares en su genoma, y 60.000 años de aislamiento han preservado estas huellas prácticamente intactas. En ningún otro lugar de la Tierra hay personas vivas con tal grado de preservación genética de este momento de la historia. Entiendo que para la mayoría de ustedes esto es difícil de comprender, porque no se puede ver ni tocar, pero la magnitud de este descubrimiento es increíble para la historia de todas las criaturas similares a humanos en nuestro planeta. Ellos cambiaron nuestra fe. En la década de 1970, en las selvas de Nueva Guinea, vivía un pueblo llamado Korowai, que estaba sinceramente convencido de que eran las únicas personas en la Tierra, no metafóricamente, sino literalmente, porque nunca en su vida habían visto a nadie excepto a ellos mismos y a las aldeas vecinas de su propia tribu, y el resto del mundo simplemente no existía para ellos. Cuando en 1974 un misionero holandés salió del bosque y lo vieron por primera vez, los ancianos de la aldea decidieron que ante ellos estaba un laleo, un demonio de piel blanca, porque las personas reales se ven diferentes. Los Korowai todavía viven en árboles a alturas de hasta 15 metros. Creen que la altura los protege de los espíritus y los enemigos, y una casa en un árbol no es exótica para ellos, es simplemente la única forma correcta de vivir. En la Amazonía brasileña vive un pueblo llamado Piraá, que no tiene tiempo pasado en su idioma, no en el sentido de que hablen del pasado de manera diferente, sino que los conceptos de ayer y anteayer simplemente no existen en su idioma, porque los Piraá reconocen como real solo lo que una persona ha visto con sus propios ojos ahora mismo. Los números en su idioma terminan en 2, más allá de eso simplemente hay muchos. El lingüista estadounidense Daniel Everett llegó a ellos en 1977 como misionero cristiano. Vivió entre ellos durante más de 30 años en total, intentando explicarles la Biblia, y al final se volvió ateo él mismo, porque los Piraá una y otra vez le hacían la misma pregunta: ¿viste tú mismo a Jesús? ¿No? Entonces, ¿por qué deberíamos creer en algo que nadie ha visto? Everett escribió un libro al respecto que causó un escándalo en los círculos académicos, y no se puede decir que estuviera equivocado. Sus conclusiones simplemente son incómodas. En Nepal, hasta 1992 existía el reino de Mustang, cerrado al mundo exterior de manera tan hermética que incluso las provincias nepalesas vecinas no tenían acceso. Y cuando después de la apertura de las fronteras, los primeros investigadores entraron, descubrieron en cuevas monásticas una biblioteca de manuscritos tibetanos que no existen en ningún otro lugar del planeta. Textos sobre medicina, astronomía y filosofía, algunos de los cuales datan de varios siglos antes de nuestra era y que habían sido destruidos en todos los demás lugares en el transcurso de varias guerras y revoluciones. Mustang pudo preservarlos porque estaba cerrado al mundo exterior. John Allen Chau, con quien comenzó este video, estaba convencido de que les traía a estas personas algo importante, que sin él les faltaba algo. Llevan 60.000 años viviendo en su isla, sobrevivieron a tsunamis, colonización, 2 guerras mundiales y la pandemia de COVID, y nunca pidieron ayuda. Y el pueblo Piraá del Amazonas, que no tiene palabra para ayer y no tiene número mayor que 2, en 30 años rompió las convicciones de un misionero profesional de tal manera que él mismo abandonó su fe, no porque ellos lo estuvieran persuadiendo, sino simplemente porque en compañía de personas que viven solo en el momento presente, toda nuestra carga del pasado y la ansiedad por el futuro comienzan a parecer una enfermedad, no una norma. Quizás la pregunta no es ¿qué podemos darles?, sino ¿qué podríamos tomar de ellos? Escriban en los comentarios. Si les ofrecieran un año sin teléfono, sin noticias y sin internet, ¿aceptarían? Hasta el próximo video.